segundo. No, no está. ¿No está? Bueno. Buenas noches a todos. Vamos a continuar. Todavía estamos en la cuarta Mishnah del quinto capítulo de Pirkei Avot. Y la verdad sí lo consideré que ameritaba agregarle otra clase porque son historias y partes de la Torá muy importantes que nos deja una lección muy, muy grande a todos nosotros. Sucesos que vale la pena dedicarle y analizarlo y estudiarlo. Ahora sí, esta noche vamos a acabar la cuarta Mishnah y estábamos en la cuarta Mishnah que nos habla de varias cosas que estudiamos, de las 10 plagas que Dios mandó a Egipto, los 10 milagros en el mar, y la última parte dijimos 10 pruebas o pecados o comportamientos de rebeldía que el pueblo de Israel probó a Dios. Y ya vimos 9 de ellas. Ayer vimos la novena, que fue una de las más graves, que fue el pecado del becerro de oro, y lo analizamos. Y hoy vamos a ver la 10ª, que fue otro de los errores más graves que cometió el pueblo de Israel en la historia, que hasta ahorita estamos pagando las consecuencias. Eso es algo que sucedió en esa época, pero se decretó que siempre Dios lo tiene presente, ese error tan grave que cometió el pueblo de Israel. Y vamos a estudiarlo de la Torá porque de verdad es una parte importante de la historia de la Torá. Está en el libro de Bamidbar, capítulo 13, que es la perashá de Shelach Lecha. Eso fue el famoso episodio o historia cuando el pueblo de Israel solicita y pide enviar espías a la tierra de Israel para espiarlo. Quiero ubicar más o menos en la época. El pueblo de Israel salió en el año 2448 de la creación, que si contamos 2448 años de la creación fue cuando sale de Egipto. Después de 50 días se entregó la Torá, que es lo que festejamos Hag HaShavuot, la fiesta de Shavuot. Después de 40 días de eso, ya lo mencionamos ayer, fue cuando Moshe subió al cielo, bajó con las tablas de la ley, el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, que fue la historia que relatamos ayer en la parte de esa de la Mishnah. Después de eso, una serie de acontecimientos, volvió Moshe de vuelta 40 días, subió al cielo, que fue el día de Kippur que bajó, que Dios les perdonó lo del becerro de oro, y por eso Kippur fue escogido como el día del perdón, porque fue ese día que Dios le dijo, Salachti kidvareja, otorgué el perdón acorde a tu petición, y como fue el día de Kippur, siempre se escogió como el día del perdón. Bueno, pasaron varios sucesos posterior, pasó un año y fue en la fecha exacta, el 29 de Iyar, el 29 de Sivan, del siguiente mes. Sí, el 29 de Sivan fue cuando vamos a leer este suceso. Cuando el pueblo de Israel ya pasó todo el monte de Sinai, pasó toda la trayectoria, después de un año, ya estaban a las puertas de la tierra de Israel, por entrar a la tierra. Nada más que obviamente iban a tener que luchar, iba a haber una guerra para conquistar la tierra de Israel. Y ahí es cuando sucede lo que vamos a relatar ahorita.
que empieza diciendo la Torá, Dios le dijo a Moshe, Shelach lecha anashim ve'atur et eretz Kenan. Envía para ti hombres que espíen la tierra de Kenan. Ok. Este término que Dios le dijo, Shelach lecha, envía para ti. ¿Qué significa para ti? Envía hombres, envía espías a espiar. Esta palabra está muy extraña. Para entenderla, tenemos que pasar a otra parte de la Torá. En el libro de Devarim, en la primera perashá, cuando comienza, el libro de Devarim es fue 30 y tantos días antes de la muerte de Moshe, que al final, después de 40 años de este suceso, antes de morir Moshe, les hace como una reseña y un síntesis de toda la historia. El libro de Devarim está considerado Mishneh Torah, como un síntesis de toda la Torah, y también Moshe les da ¿cómo se puede decir? Un sermón al pueblo de Israel, sí los regañó en cierto modo, les está recordando toda la trayectoria, todo lo que pasó en esos 40 años, todos los sucesos, y ahí es cuando les recuerda también este suceso de cuando mandaron los espías. Yo me imagino que la mayoría de los oyentes saben de qué estoy hablando, conocen la historia bíblica, ¿no? Bueno, por si no, voy a decir muy en síntesis antes de explicarla detalladamente. La historia fue que el pueblo de Israel piden que se envíen espías, van los espías 40 días, espían la tierra de Israel, hablan mal de la tierra de Israel. El pueblo de Israel desconfía de Dios, que no van a poder conquistarla. Dios se enoja y toda esa generación les decreta 40 años que van a estar en el desierto, y murieron ahí toda esa generación por desconfiar de Dios. ¿Y quiénes entraron? Los hijos de ellos, la siguiente generación. Eso es a grandes rasgos de qué se trata, pero ahorita vamos a entrar más en detalles. Ok. Vamos a ver qué es lo que dice en el libro de Devarim cuando Moshe le recuerda ese suceso. Dice así textualmente. Primero, Dios les había dicho, Re Natán Hashem lo queja le paneja et haaretz, ve que Dios les entregó la tierra, que dice de antemano, dijo que las iban a poder conquistar. Ale Resh Kaasher Diber Hashem, ya le dijo Dios a Moshe, ya ve y conquístala como te indicó Hashem. Al tirabe al tehat, y no temas de los enemigos porque los vas a vencer. Y ahí es cuando dice, Vatikrebun elai kulechem, se me acercaron todos ustedes, Vatomeru, y dijeron, Nishlecha anashim lefanenu, veasperulanu et haaretz. Dice, vamos a enviar espías para que nos den un reporte, que nos indiquen en qué camino, para conquistar un país. Hoy en día hay fotos que se toman desde satélites, hay información, planos detallados, GPS, hay un sinfín de información de espionaje también, que saben exactamente qué armas tiene el enemigo, todo. Pero en ese entonces, un pueblo iba a conquistar a otro, no tenían la menor idea, habían salido de Egipto, no sabían a qué se iban a enfrentar. No sabían por dónde entrar, qué tenían que hacer. Tenía sentido, la petición tenía sentido. ¿Por qué? Porque aunque Dios les dijo que lo van a conquistar y se lo iba a hacer, lo iban a lograr milagrosamente, pero de todos modos uno tiene obligación de hacer su parte. Entonces, de forma natural, era lógico, para no basarse en el milagro, de que manden espías para que reciban un reporte y saber cómo emprender la guerra. ¿Ok? Eso está bien, pero ya desde ahí se demuestra una falta de confianza o algo fuera de lugar. Miren cómo dicen, Veyashivu otanu davar, y que nos respondan a nosotros para saber qué camino vamos a tomar y cómo conquistar. Desde ahí ya hubo un error. ¿Quiénes mandan los espías? Hoy en día,
un país, la mayoría de los países tienen sus servicios secretos, ¿sí? La famosa CIA de Estados Unidos, la ex KGB de Rusia, Israel tiene el Mossad, y cada país tiene su servicio secreto. Justamente se llama servicio secreto cuando se usa el espionaje a quienes se les reportan, a los que dirigen, y es ultra secreto, no al pueblo, no se les reporta al pueblo. Los que tienen que hacer la estrategia, cómo luchar y cómo conquistar, son los que tienen que recibir la información y el reporte que les van a dar los espías. Pero ellos ya estaban demostrando desconfianza. Ya dijeron, Veyashivu otanu davar, que nos respondan a nosotros. Eso estaba fuera de lugar. Ok, ya vemos un poquito. Pero ¿qué sigue diciendo? Vaitab be'aenaya davar. Dice Moshe mismo está diciendo, él los está regañando, eso fue en el libro de Barim que ya les llama la atención, les está recordando y regañando. Dice, Vaitab be'aenaya davar, y me pareció a mí, Vaikach mikem shemas anashim, y escogí 12 personas que fueron los jefes de tribus para mandarlos. Los está regañando a ellos y diciendo que él lo aceptó. Si él lo aceptó, entonces no había nada de malo. Y por otra parte, volvemos al libro de Barim, el libro de Bamidbar, donde Dios le está diciendo, manda para ti gente. ¿Qué quiere decir manda para ti? Parecería que Dios le está diciendo. Y aquí en el libro de Barim, ¿qué dice? Que ustedes me pidieron, me solicitaron que envíe los espías. La respuesta está en la pregunta que hice antes, en la palabra lejá. ¿Qué quiere decir shelach lejá? Envía para ti. Le dijo, acorde a tu petición. Dios le dijo a Moshe, ya que me lo estás solicitando, envíalos. Te doy permiso. No, dice Dios, yo no quiero. Dice, no me parece esta petición, porque era en cierto modo desconfiar en Dios. Pero si ellos lo solicitan y si tú quieres hacerles caso, envíalos. Ahora, volvemos a la pregunta. ¿Por qué dice Moshe entonces, Vaitab be'aenaya davar? Yo lo acepté y me pareció bien. ¿Por qué le pareció bien? Si era en cierto modo una desconfianza en Dios. Aún que, como dice la pregunta, que era normal y uno no tiene que basarse en el milagro, es normal mandar espías. Sin embargo, en esa situación, cuando Dios ya le dijo de forma explícita, vayan y no teman que lo van a conquistar, tal vez ahí no había necesidad. Pero de todos modos, ¿por qué Moshe, que sabía que eso podía provocar un tropiezo, por qué les aceptó? Y justamente uno de los comentaristas importantes de la Torah, Rashi, dice un ejemplo. Si una persona va con su amigo y le quiere comprar un burro, ¿ok? Le dice, ¿qué tal es el burro? ¿Es bueno? Vamos a hablar hoy un coche, pero en ese entonces un burro. Le dice, ¿es bueno el burro? Le dice, está perfecto. Dice, en perfectas condiciones, fuerte, funciona perfecto. Antes eran los medios, ¿no?, de transporte, de trabajo, de carga, el burro. Ok, le dice, bueno, ¿me lo prestarías para que lo use un tiempo y lo pruebe para ver si efectivamente es bueno? Le dice, con mucho gusto. Cuando quieras, pasa por él, pruébalo antes de comprarlo. Le dice, y me permitirías también no solamente usarlo un poco, llevarlo a las montañas, a los lugares difíciles de escalar, me refiero que y ponerle carga, que es el que requiere mucha fuerza para que demuestre realmente si es fuerte. Le dice, tranquilo, adelante, te doy permiso, lo que quieras probar. ¿Quieres llevarlo a las montañas, a lo difícil? Hazlo igual. Cuando él ve esa seguridad del vendedor, que le está autorizando que lo lleve a la montaña, que lo pruebe, que todo, dijo, entonces no necesito ya hacer la prueba. Te lo compro una vez. Si estás dispuesto a prestármelo para que lo pruebe antes, quiere decir que estás seguro que el burro es bueno y por eso no necesito más. Moshe, realmente, él no quería mandar espías. Sabía que Dios los iba a ayudar y no se necesitaba. Pero cuando el pueblo de Israel le solicita espías, si él le hubiese dicho no, ahí despertaría más desconfianza. Oye, ¿por qué no quiere? ¿Por qué no quiere que los espías chequen? Es como checar el burro, ¿no? Como dijimos, si voy a hacerlo, si estás seguro que no hay problema que vayan a ver.
Por eso Moshe les dijo, sí, me pareció bien, yo les dije, no hay ningún problema, pueden ir. Pero ¿con qué intención le hizo Moshe? Para que ellos, cuando vean esa seguridad que Moshe está dispuesto, le digan, bueno, no es necesario, como dije el ejemplo del burro. Pero ellos, sin embargo, de verdad desconfiaban. Ellos insistieron. Entonces no le quedó otra Moshe que aceptarles. Por eso le tuvo que pedir a Dios, y es lo que dice aquí en la Perashá, Shelach lecha anashim. Dice, acorde a tu petición, que en nombre del pueblo de Israel me estás pidiendo, entonces te doy permiso. Pero no es lo que, no era lo indicado. Bueno, vamos a continuar para ver esta actitud y aprender las enseñanzas que esto nos deja, que son impresionantes. Yo creo que esto es una lección de psicología de la naturaleza del ser humano, pero muy significativa. Pero antes de analizar, de llegar a esa lección, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a ver el texto que nos relata la Torá. Bueno, ¿qué hace Moshe? Para esa misión tenían que ser personalidades de muy alto nivel, para que tengan la inteligencia, la capacidad, también el nivel espiritual para ser objetivos, todo. ¿A quiénes manda? Ni más ni menos que a los 12 jefes de tribus. Eran 12 tribus en el pueblo de Israel, cada uno tenía un jefe. Después de los puestos más importantes que lo tenían Moshe y Aarón, Moshe era el rey, el presidente, el rey, Aarón era el Cohen Gadol, el sacerdote supremo, y después de ellos dos en jerarquía, ¿quiénes eran los puestos más importantes? Los 12 jefes de tribus. Y la Torá dice, Vaishlach otam Moshe kulam anashim, eran gente, anashim quiere decir gente, personalidades, Rashe Bnei Israel, los jefes de las tribus. ¿Y quiénes ponían en ese entonces a los jefes de tribus? No era como hoy en día, la política, los contactos, el dedazo, ¿no? El que tiene poder, dinero, que puede ser corrupto. No, esos nombramientos fueron de Dios directamente. Dicen, los escogió por nombre de Dios, que es decir, que eran de verdad de alto nivel espiritual. Eran gente de abolengo. ¿Ok? Dice los 12 nombres. ¿Y qué les encomienda Moshe? Urite Betaares Mahi, vean cómo es la tierra, Betaama Yoshev Alea, cómo son los habitantes de la tierra también, no nada más la tierra, sino Ehazak Uarafe, si son fuertes o son débiles, Amatu Imrab, si son pocos o muchos, una misión de espionaje clásica. En ese entonces era toda la información posible, hay muchos habitantes, hay muchos soldados, Maya Arim, cómo son las fortificaciones, las ciudades, Abemahanim y Bemsarim, si son amuralladas. Antes las defensas no eran como hoy en día, antes ponían murallas para protegerse, ¿ok? Después, si tiene la tierra, si tiene frutos buenos, si tiene abundancia, y tráiganos de las fiestas, de los frutos para que veamos exactamente cómo produce. Y efectivamente, parten a cumplir la misión que se les encomendó como espías y van a recorrer la tierra. Dice, trajeron justamente para demostrar los frutos de la tierra, uvas. Ya sabemos que la tierra de Israel fue alabada con 7 especies, y entre ellos eran uvas, higos, granadas, ¿ok? Bueno, okay. Al final fueron una misión de 40 días, al cabo de 40 días regresan a la tierra de Israel, los 12 espías, y llegan, Vayelejú Vayabu el Moshe el Aarón Bnei Israel en Midban Paran Kadesh. Dice, regresaron con Moshe y Aarón, pero dice, y a toda la congregación del pueblo de Israel, Vayashibu Otam Dabar Ved Kolaeda, le respondieron, dice, le vinieron a dar reporte, pero de aquí agrega de vuelta Ved Kolaeda, y a toda la congregación. Como dije antes, a toda la congregación no tenían que dar reporte,
le tenían que dar a los dirigentes, que se le resultó el espionaje a los que dirigen la guerra y el pueblo, pero ellos reunieron a todo el pueblo. Vayar Umed Periares y le enseñaron los frutos de la tierra. ¿Y qué le dijeron? ¿Cuál fue el reporte? Vaisaperuló Beomeru. Le dijeron, Vanu el Ares Asher Shelastanu, llegamos a la tierra a cumplir nuestra misión, a la tierra de Israel. Vegam Zabat Halab Udvashi Bezepiria. Y efectivamente, dicen, es una tierra que gotea leche y miel, dice, como es famoso, como dice la Torá, como Dios les prometió. Le dicen, los voy a llevar a una tierra que gotea leche y miel, que tiene abundancia, frutos muy abundantes y buenos, y calidad, cantidad, todo. Dice, Bezepiria. Y este es el fruto, aquí están los frutos, los trajeron con ellos. Miren qué frutos grandes eran, abundantes. Ok. Pero dicen de repente, Efes, ahí está el pero. Le pusieron pero. Que empiezan a hablar ahorita de varias cosas negativas. Aquí hay un concepto muy real en la política, en la manipulación. Cuando uno quiere decir una mentira o hablar o criticar o algo, cuando pone al principio una verdad, entonces ya se gana la confianza. Oye, no, pues él está reportando nada más. ¿Cómo empezaron ellos? Primero con lo bueno, dijeron, y efectivamente es una tierra que gotea leche y miel. Ah, bueno, dice, son objetivos. Pero, una vez que ya dijeron lo bueno, empezaron a decir, el pueblo que habita son muy fuerte, muy poderosos. Las ciudades están amuralladas y fortificadas muy grande. Vimos gigantes también. Y empiezan a describir. Ok. Total, dice, de vuelta imponiendo miedo y terror, diciendo que no vamos a poder conquistarla. Y cuando habían dos de los 12 jefes de tribu, que uno era Caleb ben Yefuné y otro Yoshua bin Nun, cuando ellos tenían fe absoluta en Dios y ellos no estaban de acuerdo con ese reporte negativo que ellos dieron, y dice inmediatamente, cuando ven así que están amedrentando al pueblo, Vayas Caleb et Ha'am el Moshe, Vayomer Alona Ale ve'esh notá ki yachol nuchala. Lo interrumpe Caleb, pero estaban tan, ¿cómo decirlo?, apasionados, criticando y espantando al pueblo de forma negativa, que Caleb, que él quería hablar bien, pero no podía tener la atención, no podía enfrentarse a los 10 que estaban criticando. Entonces lo hizo Caleb también con inteligencia. Dice, Vayas Caleb et Ha'am el Moshe. Señaló, como decir, los detuvo como señalando a Moshe. ¿Cómo empezó su discurso para que lo oigan? Estaban criticando los espías. Entonces empieza a decir, ¿y acaso solamente eso nos hizo Moshe? No, entonces cuando están oyendo de repente todos, alguien más va a venir a hablar directamente, se atreve a hablar contra Moshe, el morbo los hizo oír directamente y a ver qué va a decir. Pero entonces él volteó, dijo, ¿cómo? ¿Están pensando que no vamos a poder? ¿Acaso nada más eso de Moshe nos sacó de Egipto y mandó las 10 plagas en nombre de Dios y todo? Entonces le empezaron un discurso positivo. Pero los demás, dice, no vamos a poder conquistarlos porque son más fuertes que nosotros. Okay. Voy a hacer una pausa en este texto que acabamos de leer. Y aparentemente hay que entender qué hicieron de mal los espías. Efectivamente, se los envió para que den el reporte absoluto, completo de
de la situación en la tierra, en ese momento la tierra de Canaán, que era la tierra de Israel. Y ellos lo que reportaron era verdad. Efectivamente, en una tierra goteada de leche y miel, la gente, habían gigantes, las ciudades eran amuralladas, se veía la gente fuerte. Entonces, ¿cuál es la reclamación? Era su obligación reportar. Si el pueblo de Israel por eso temió, y como dice, después dice que se pusieron a llorar todos por la desconfianza, pero bueno, ¿qué pueden hacer ellos? Ellos tienen que reportar la verdad. Bueno, aquí el pecado grande, el error grave que ellos cometieron, sí es cierto que ellos tenían la obligación de reportar, pero cuando uno manda un espía, ¿sí?, y viene y reporta, el espía no es el encargado de dar opiniones, solamente tiene que transmitir los hechos. Imagínense que es un agente, un agente, un espía, que lo manda al jefe y decir, bueno, quiero que me investigues tal y tal datos, la posición del enemigo en tal lugar, toma fotos y demás. Regresa y toma las fotos y las reporta y le empieza a decir al jefe principal, no, yo creo que no vamos a poder ganar, oye, ¿quién te preguntó a ti? Y dice, yo te mandé a que me des la información, y menos en esta situación que Dios lo estaba guiando. Ellos intencionalmente pusieron miedo. No solamente reportaron, eso está bien, no sería una reclamación hacia ellos, pero después dijeron, no vamos a poder conquistarlo porque es más poderoso que nosotros. Incluso ahí insinuaron en la plaza Mimenu de él, que insinuaron hacia Dios, como diciendo, hasta ese grado llegaron de decir más poderoso que Dios. Y después siguieron diciendo, o sea, hablaron y se criticaron y dijeron, la tierra que fuimos a visitar, eres Ojelet Yoshebea, se traga a sus habitantes, que dice, la gente se muere. Y dice, y vimos ahí, todos eran de medidas grandísimas, que eran muy fuertes, muy grandes, y hasta más. Dice, vimos a los gigantes que antes mencionaron. Miren una frase chistosa que dicen, pero que tiene mucha verdad. Dice, y nos sentimos como hormiguitas frente a ellos, porque frente a esas medidas, y así también, y así también éramos en sus ojos, que nos veían como hormigas. La pregunta es, si ellos se sintieron como hormigas, ¿cómo saben cómo los vieron ellos? Ellos pueden decir que ellos, o Hagabim son langostas, dicen, bueno, ellos pueden decir, dice, hormiga es una forma de decir algo insignificante, como langostas. Dice, nos sentimos como una langosta. Ellos pueden decir cómo ellos se sintieron, pero ¿cómo saben cómo ellos lo vieron? Y la respuesta también es un fundamento psicológico absoluto en la realidad del ser humano. Como uno se siente, cuando uno tiene un complejo, así siente que lo ven los demás. Si ellos se sentían como langostas, que es algo insignificante, entonces sentían que ellos lo veían también de esa manera. Si ellos hubiesen sentido que son fuertes y bien, no dirían que también así éramos en sus ojos, que ellos lo veían de esa manera. Eso se aplica en todo. Si uno tiene inseguridad, tiene complejo y se siente, ay, yo soy no sirvo para nada y no soy exitoso y estoy mal en todo y estoy feo y estoy todo. Entonces así uno siente que todos lo ven de esa manera, y eso fue lo que ellos sintieron. Eso es al margen. Pero ¿qué significa? Dice, aquí hay otro punto. Hicimos la pregunta, bueno, ellos reportaron lo que vieron. ¿Qué tiene de malo eso que reporten? Dijimos, una de las cosas, uno de los errores, que además de reportar, opinaron, que nadie les preguntó su opinión. Pero además de eso, y aquí está el segundo error y la enseñanza muy importante para todos nosotros, ellos no solamente reportaron
interpretaron las cosas de forma negativa. Aparentemente es objetivo lo que dijeron. Sí, habían ciudades amuralladas, lo que dijeron que la tierra se traga a sus habitantes. ¿Por qué dijeron eso? Porque justo cuando entraron vieron muchísima gente en los panteones enterrando a su gente. Entonces dijeron, aquí todos se mueren. Justo vieron muchísima gente enterrando. ¿Ok? Entonces es verdad. Pero aquí está el punto de cómo interpretar. Cuando hablamos de objetividad, la objetividad es relativa. ¿En qué aspecto es relativa? El famoso ejemplo de un vaso. ¿Sí? Aquí tengo un vaso lleno por la mitad. Le pregunto a alguien, ¿qué ves en este vaso? Digamos que tiene un vaso de leche. ¿Qué ves en este vaso? Veo, está medio lleno con leche. ¿Okay? Le pregunto a otra persona, ¿qué ves en este vaso? Lo veo medio vacío. Ahora les pregunto a ustedes, ¿es verdad que el que dijo que estaba lleno por la mitad con leche? Sí, es cierto. ¿Es verdad el que dijo medio vacío? Sí, es cierto. También es cierto. Los dos dijeron la verdad. Pero ahí está el famoso concepto, ¿no? Es como uno lo quiere ver. La persona más optimista siempre va a ver el vaso medio lleno. Lo que uno observa. Él ve eso positivo, ve que está el vaso medio lleno. Y el otro ve lo mismo, en el mismo vaso, pero ve que está medio vacío. Y así es en todo, ¿no? Uno ve los defectos del otro o ve las virtudes. Y por lo general, lo que uno ve en el otro, hay un famoso dicho en el Talmud que dice aposel bemumor posel. Cuando uno, un ejemplo, hay gente, un grupo que regresa de viaje, que hicieron un viaje de turismo, y haces una entrevista por separado, ¿no? A cada uno, ¿cómo te fue en el viaje? Hay gente que va a decir, increíble, vi unos paisajes hermosos. Otro va a decir, sí, pero estuvo bonito, pero la comida, aquí estuvo mal y aquí esto. Y cada uno va a tener otra percepción, aunque sea todo verdad, pero es según el interior de cada uno, lo positivo que es, lo que busca. Lo mismo en otra persona, ve los defectos o ve las virtudes, ahí sí depende de la persona misma. ¿Ok? Por eso dice que aposel bemumor posel, el que busca en el otro defectos, cuando ve esos defectos es porque él lo tiene, es porque detecta eso, porque así es su interior. Bueno, es un tema por separado, porque también es muy interesante en la naturaleza y psicología del ser humano. Pero volvemos al punto de aquí de lo que sucedió. Efectivamente vieron que mucha gente murió. Está escrito que Dios los ayudó. Venían 12 personas diferentes, extranjeras. Los que habitaban ahí sabían que el pueblo de Israel salió de Egipto y que estaba conquistando. Imagínense, era muy común o muy fácil que los detecten, que los atrapen, que se den cuenta que son espías. Es decir, ¿de dónde vienen? ¿Por qué hacen aquí? ¿De dónde llegaron? Iba a ser muy notorio. 12 personas que entran por la frontera. ¿Qué hizo Dios para ayudarlos? Hizo que ese día murieron varios personajes de ahí para que estén ocupados. Estaban ocupados enterrando a los muertos, llorando, y así pasaron desapercibidos. Fue para el bien de ellos, pero lo vieron con el ojo negativo. Es como dije, si es cierto, lo que reportaron era cierto, ellos lo interpretaron, la tierra se traga a sus habitantes. No, ¿por qué no piensas que qué suerte que ese día justo pasó algo, murieron? Y por eso no nos detectaron y que Dios nos está ayudando. Después, otro ejemplo. Dijeron que las ciudades amuralladas, con murallas muy, muy grandes, que no vamos a poder derribarlas. Y era cierto. Pero ¿por qué lo interpretas negativamente? Al contrario, si tienen murallas tan grandes, quiere decir que ellos no son tan fuertes, que tienen miedo. Si no, no harían murallas tan grandes. Al contrario, un pueblo fuerte se siente seguro sin murallas. Entonces, interprétalo para bien. El hecho que tienen murallas demuestra que son débiles y que vamos a poder. Y así, cada detalle, ese es otro de los errores que ellos lo interpretaron para mal todo. Ok.
ahora sí, vamos a llegar al punto del grave, dijimos que son de las 10 pruebas o pecados graves del pueblo de Israel contra Dios. ¿Cómo reacciona el pueblo de Israel aquí, ante ese reporte? Está bien, dejemos ahorita a los espías que ¿cómo decirlo? Fueron más allá de lo que le correspondía reportar, y empezaron a dar opiniones y dijeron no vamos a poder. Eso fue un error grave de ellos. ¿Está bien? Vamos a dejar de lado eso. ¿Cómo reacciona el pueblo de Israel? Dice así, y el pasuk, sigo leyendo la perashá Shelach Lecha, Batizá kol ha'edá, vaitenu et kolam, vaikuam balaylahu. Elevaron sus voces y lloraron todo el pueblo esa noche. Lloraron por desconfianza. Bailono al Moshe y al Aarón. Y se quejaron contra Moshe y Aarón. Dijeron, Lumatru veres Misraim. O Bamidbar hacer Lumatru. Preferíamos morir en la tierra de Egipto. Otra vez con el mismo cuento y con la misma queja. Preferíamos, le hicieron favor, los sacaron de Egipto, todo. No, nos hubiésemos muerto en Egipto o en el desierto, preferimos morir aquí. ¿Y por qué Dios nos trae a esta tierra, a enfrentar para la tierra de Israel, Linpol Bajereb, para caer bajo la espada del enemigo? Nashenu betapenu yolabaz, nuestras mujeres y nuestros niños van a ser el botín de la guerra. Aloto blano shu misama, preferimos regresar a Egipto. Y efectivamente, Vayomeru Shelahim, Nitenarosh benashuba en Misraima. Vamos a poner de vuelta, vamos a hacer una rebelión. Ahí sí declararon la rebelión total. Vamos a poner un jefe, no Moshe y Aarón, que ellos nos están trayendo a la tierra de Israel, y vamos a regresar a Egipto. Ok. Y Yoshua bin Nun, dijimos los dos, y Caleb, se rasgaron sus ropas y le dijeron, no, la tierra que fuimos a ver es una tierra muy buena. Dice, Dios, si Él quiere, seguro nos va a entregar una tierra que gotea leche y miel, pero no se rebelen contra Dios. Dice, no tienen por qué temer a esta gente, porque Dios va a estar con nosotros y no tenemos por qué temerles. ¿Cómo reacciona el pueblo ante este comentario de Yoshua y Caleb? Dijeron, vamos a matarlos, a aventarles piedras y matarlos. Y en ese momento Dios se revela, en ese momento se revela la presencia de Dios, y muy enojado obviamente Hashem, y dice, ¿hasta cuándo me va a seguir despreciando este pueblo? ¿Y hasta cuándo no van a confiar en mí después de todas los milagros y las señales, las pruebas que les demostré? Dios le dice a Moshe, voy a aniquilarlos, y te voy a, de vuelta le ofrece a Moshe, te voy a dar a ti una nación grande, mejor que ella, más fuerte que ella. Y ya, ahora sí, se acabó la paciencia de tantas rebeliones y tanta desconfianza en Dios. Ahí de vuelta Moshe empieza a implorarle a Hashem, y con el mismo argumento van a oír todas las naciones que sacaste con milagros al pueblo para que mueran en el desierto, y va a quedar que se va a profanar el nombre de Dios. Y ahí Moshe le recuerda a Dios el pacto que había hecho con él, que le dijo, cuando hay un decreto fuerte, que le mencione los 3 atributos de misericordia de Dios, que Dios es Erech Hapaim, de larga paciencia, no sea bon, que perdona, etc. Entonces al final Dios los perdonó, que quería exterminarlos en su momento. Le dice, pero esta gente que vieron todo lo que yo les hice en Egipto y en el desierto, que les caía la maná del cielo y todos los milagros, me provocaron, me probaron 10 veces y no oyeron mi voz. De aquí sale esta Mishnah que estamos leyendo, que lo dice textualmente en la Torá, que Dios lo dijo, que me probaron 10 veces, por eso
leímos en la Mishnah, Asara Nisionot, Nisu Abotenu Bamidbar. 10 pruebas probaron a Dios, esta fue la 10ª. Y por eso aquí menciona, ya me probaron 10 veces, me provocaron y así. Dice, ahorita, dice, ya que ellos dijeron que preferimos morirnos en el desierto, así va a suceder. Los que despreciaron la tierra de Israel, los que desconfiaron en mí, no tienen ya derecho a entrar a la tierra de Israel. Y efectivamente, ustedes que dijeron que preferimos morir en el desierto, ahora se va a cumplir lo que ustedes dijeron y van a morir en el desierto. Y les decretó ahí, y sus hijos, que ustedes dijeron que el enemigo los va a matar, al contrario, ellos son los que van a entrar a la tierra de Israel, les debe mostrar que el enemigo no los va a matar, que pueden conquistarla, y ellos los que van a disfrutar de la tierra de Israel, y les decretó 40 años que iban a estar rondando en el desierto y iban a dar vueltas, en vez de entrar, ya estaban a punto de entrar. Por esa razón, 40 años dando vueltas en el desierto, y se iba a morir toda esa generación de más de 20 años que desconfiaron en Dios y lloraron. No los mató en el momento, pero sí les decretó la muerte. Ok, eso es la historia que cuenta la Torah. Vamos a tratar de entender un poquito y de analizar esto, que es algo tan difícil de comprender, que es uno de los fenómenos, así como vimos lo del becerro de oro también, que era tan difícil de comprender. Esto de veras es algo también sorprendente. ¿Cuándo fue eso al margen? Cuando regresaron, después, dijimos, el 29 de Sivan del siguiente año, después que se entregó la Torah, fueron enviados los espías, y el 9 de Ab fue cuando regresaron y reportaron, y el pueblo de Israel lloró. El 9 de Ab, yo creo que todos conocen esa fecha. ¿Qué pasó el 9 de Ab? Fue cuando se destruyó el primer templo y el segundo templo. El origen de eso es en este evento, que cuando Dios ve que están llorando el pueblo de Israel sin razones, desconfiando de Dios, cuando Dios los sacó de la superpotencia que era Egipto, con milagros, cambiando la naturaleza, abrió el mar, les mandó en el desierto la maná, todo. Y ahorita, por una guerra que van a enfrentar, no pueden confiar en Dios, que así como los ayudó, les hizo milagros, que van a poder vencerlos. Era algo fuera de lugar, que tienen que decir, mejor nos regresamos a Egipto, después de toda la trayectoria y todos los milagros. Dijo, ustedes están llorando. Hay un dicho que dicen lágrimas de cocodrilo, que dicen, sin razones, que no tienen ninguna razón. Como ustedes lloraron de esa manera sin razones, yo les voy a dar en el futuro razones para llorar. Y justamente se convierte ese día, el 9 de Ab, en un día trágico para el pueblo, para la historia de nuestro pueblo. El primer suceso trágico fue ahí, que les decretó la muerte, esos que iban a morir en esos 40 años. Después de eso, pasando muchos años después, se construye el Bet HaMikdash, el primero, dura 410 años y los babilonios lo destruyen. ¿Cuándo fue? Exactamente el día que quemaron el Bet HaMikdash, que representaba la corona del pueblo de Israel, el orgullo, fue exactamente el 9 de Ab. Pueden decir que tal vez coincidencia, pero después 70 años en la diáspora, se vuelve a construir el segundo, 420 años, pasaron 490 años después y los romanos vuelven a destruir el segundo templo. ¿Y cuándo fue? El 9 de Ab. Ya es demasiada coincidencia, creo, ¿no? Pero si esto sería poco, no solamente eso, después quedó un bastión, una fortaleza que les dejaron los romanos, una ciudad que se llamaba Betar, que esa no la destruyeron, y ahí fue el último lugar de independencia que tenía el pueblo de Israel. Y después está la famosa rebelión de Bar Kokhba, la noche, cuando después
destruyeron o aplastaron toda la resistencia, destruyeron totalmente esa ciudad, la quemaron, Betar, y adivinen cuándo fue, el 9 de Av. De vuelta ya es mucho más que coincidencia. Y no solamente eso, después los romanos tenían una señal para declarar un lugar que ya estaba totalmente, que nunca más lo iban a construir, arrasar, se llama Nehareshair. Después de varios años, donde estaba el santuario, el Bet HaMikdash, que todavía quedado restos, lo araron. Araron Jerusalén, araron el santuario, para mostrar ya no va a quedar vestigios ni recuerdos y queda totalmente arrasado. También el día que lo hicieron fue el 9 de Av. Y aparte en la historia, no quiero ahorita entrar en detalles, una serie de sucesos como el último día en la Inquisición de España que les dieron para abandonar España en la Inquisición, fue el 9 de Av, y otros sucesos trágicos que se dieron en la historia. Por eso está considerado un día negativo. No hay que confundir, no que decir así que ese día tiene mala suerte y por eso suceden las cosas, sino cuando algo tiene que suceder, se escoge esa fecha trágica que Dios dijo, como ustedes lloraron en vano, yo les voy a dar razones para llorar en ese día. Ok, esa es la historia. Pero ahorita quiero analizarla, que esto es lo más importante. Es el mensaje, el entendimiento de eso y la lección que nos deja a nosotros. Ok. ¿Cómo puede ser que los jefes de tribu, que eran, como dije, después de Moshe y Aarón, las personalidades más importantes, estaban a un nivel espiritual muy elevado, como dije, nombrados por Dios? ¿Cómo puede ser que se hayan degradado y llegar a hablar mal y, como dije, dar la opinión? Porque reportar, ya dijimos que eso no tenía nada de malo, que se están reportando lo que sucedió, pero además dar opinión, decir no vamos a poder. ¿No saben que Dios les prometió que iban a poder y no vieron todos los milagros? ¿Cómo se puede entender eso? Es muy difícil, muy ilógico. Y también el pueblo de Israel, ¿cómo pueden desconfiar de esa manera? Pero vamos a leer antes, para hacer más fuerte la pregunta, voy a volver a ir al libro de Devarim, que dijimos cuando Moshe les está recordando ese suceso. Miren cómo dice, Velo habitem la alot, no quisieron subir, conquistarla, y se rebelaron. Y no solamente eso, empezaron a chismear, a hablar ustedes, a quejarse, Batomerú, y dijeron, Vecinat Hashem otanu, porque Dios nos odia, Otzianu meres Misraim, nos sacó de Egipto, la tetotanu biad a morir ashmidenu, para entregarnos en las manos de los emoraitas, que eran los que estaban detrás de Israel, para que nos destruyan. ¿Cómo pueden decir así? Es algo increíble. Como Moshe después los regaña y le dice, ¿cómo pueden? Les dije a ustedes, ¿cómo tienen miedo? Dios que los sacó y que hizo todos los milagros en Egipto, Él va a luchar por ustedes. Y en el desierto ustedes vieron que Dios te elevó, te llevó, como un hombre carga a su bebé, protegiéndolo en todo el camino que fueron, que les dieron, que las llevaron las columnas, los acompañaban, les cayó el maná, la maná. A ver, ¿cómo pueden llegar a decir? Miren hasta dónde, el extremo hasta dónde puede llegar. Que Dios, porque nos odia, nos sacó para matarnos en el desierto, para matarnos ahorita en la guerra. A ver, hizo las 10 plagas en Egipto, abrió el mar, los protegió, todo porque los odia. Es como, a veces pasa que un hijo también, cuando la mamá no le quiere dar algo así, me odias. ¿Cómo te odio? Dice, le da todo, la mamá, el papá los protegen todo, les dan todo, y de repente algo que no le parece, se quejan, y uno llega a decir, porque me odias. Es exactamente como le hizo el pueblo de Israel. Es lógico pensar eso, decir una cosa así, pero ¿cómo se entiende esa actitud? La pregunta más fuerte está sobre los dirigentes, que eran de nivel alto. ¿Cómo pueden llegar a caer tan bajo? Realmente tenemos que recurrir a una fuente muy valiosa, que es el Zohar, que es
la enciclopedia de la Kabbalah, que ahí menciona el fondo. Ahí dice lo que hubo detrás de ellos. ¿Qué provocó a ellos que lleguen a eso? Y esa es la lección más importante que tenemos que aprender de todo esto. Dice, menciona el Zohar, que ellos en el subconsciente, cuidado, no en el consciente, porque eran gente importante, creían en Dios, en el subconsciente sintieron, tenían un interés. ¿Cuál era? Ellos en el desierto eran jefes de tribu. Como dije, los puestos más importantes, tenían mucho poder. Después de Moshe y Aarón eran los más importantes. Iban a entrar a la tierra de Israel, iba a cambiar todo el sistema. Solamente iba a haber elecciones, puede ser que había un rey, podía muchas cosas pasar. Ya no sabían, lo más probable que ellos no sigan siendo. Ya una cosa era el desierto, que tuvieron esos nombramientos, y otra cosa con la santidad de tierra de Israel, con todas las nuevas reglas, un país, ya es un estado, que va a haber un orden. En el interior, así dice el Zohar, ellos temían que van a perder el poder. Estaban sobornados, pero ese soborno no era consciente. Algo, tenían un interés que les decía, vean lo negativo. Eso los hizo hablar mal de la tierra, todo para que no entremos ahí, para que se queden donde estaban y sigan con el poder, que sigan siendo jefes de tribu. Pero eso es algo impresionante. Eso es algo que de verdad tenemos que aprender de eso. Por eso está escrito, dice la Torá, lo tikach shohad, no recibas soborno. Ki ha-shohad y haver enei hajamim, que el soborno puede enceguecer también los ojos de los sabios, que dice de la gente de más alto nivel el soborno. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque es muy difícil la objetividad absoluta. Uno puede creer y puede pintar todo y justificar y decir, no, yo que busco la verdad y esto lo veo objetivamente. Pero la pregunta es, ¿qué lo hace ver las cosas? Por un ejemplo, si uno se pregunta, a ver, ¿yo puedo comer esto o no puedo comerlo? Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué tengo la pregunta? Porque tengo ganas de comerlo. Y si tengo ganas de comerlo, ya estoy inclinado. La báscula está inclinada para un lado. Ya no puedo ser objetivo, ya tengo un interés. El interés me hace buscar, que si tanto que sea por una dieta que estoy haciendo, por kosher, por cualquier razón. Pero al yo preguntarme, se me antojó, si lo quiero comer, y si puedo, si debo, si me va a hacer daño a la salud o no, si es kosher o no, si debo o no, al preguntarme, quiere decir que ya tengo un deseo, un interés. Ese deseo me hace que no sea objetivo, que ya esté inclinada la báscula para un lado. Por eso es bueno a veces consultar con un tercero que no tiene ese interés y puede estar la báscula más balanceada y para llegar a la objetividad. Ellos, cuando tenían un interés interno, que es lo que dice el Zohar, que ellos tenían miedo de perder el poder, entonces le hicieron ver todo negro y dar opiniones que no vamos a poder, pero era rebelarse contra Dios, se cegaron. Pero igual cabe la pregunta, aún con esa explicación del Zohar, pero igual, cuando dijeron no vamos a poder conquistarla, que están renegando, rebelándose contra Dios, Dios es el que los iba a ayudar. ¿Cómo pueden en su nivel a decir eso? Y hay otra explicación que complementa esto lo que dice el Zohar. Ellos conscientemente lo justificaron, como hoy en día lo hacen mucha gente desde los terroristas que justifican las barbaridades con un ideal, que es por una causa, hasta mucha gente, hasta cualquiera de nosotros que podemos caer, que queremos hacer una mitzvah, algo bueno, justificarlo, y cometemos errores, por disfrazándolo en una causa positiva, a veces uno comete muchos errores, ¿no? Como gente que avienta piedras a otros para defender una causa, pero en vez de hacer algo bueno, obviamente están hiriendo a sus hermanos, pero siempre uno lo disfraza con una causa positiva. ¿Qué lo disfrazaron ellos? Ellos dijeron así, estamos en el desierto ahorita, no tenemos que trabajar, todo el pueblo reciben la maná del cielo, ¿y qué hacen todo el tiempo?
Dios le dice a Moshe las enseñanzas de la Torá, Moshe la transmite a los ancianos al pueblo, están estudiando Torá en un nivel espiritual muy elevado. Vamos a entrar a la tierra y vamos a bajar, vamos a tener que trabajar la tierra, vamos a bajar de nivel. Entonces tenemos que defender, mejor quedarnos en el desierto. Ese era tal vez el argumento que ellos se engañaban a sí mismos, que es por una causa positiva. Pero se le olvidaron que estaban desacatando la orden de Dios. Dios les dijo que entre a la tierra de Israel. Bueno, entonces esa es la lección tan importante, cuidarnos muchísimo de a veces qué nos motiva a actuar, qué hay en el subconsciente. No es fácil ser objetivos y buscar la verdad de las cosas, que llegaron a este error tan grave que hasta ahorita pagamos las consecuencias de ese grave error de ellos y el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel también, ¿por qué desconfiaron? Dijimos de los líderes, ¿qué interés tenían? El pueblo de Israel al revés. Ellos dijeron, aquí, todas las enseñanzas que Moshe nos está dando, la mayoría son para cuando entremos a la tierra de Israel, como dice Kitabó el Ares, cuando lleguen a la tierra y tenían que hacer esto y lo otro. Dice, ahorita tenemos mucho menos, estamos todos tranquilos, nos llega la mañana, no tenemos responsabilidades, la mayoría de los preceptos, entonces ellos, en cierto modo, el subconsciente, un interés tenían, que estaban más cómodos ahí y que no querían entrar a la tierra porque iban a tener un yugo más grande, más preceptos y demás. Eso no lo pensaban conscientemente. Conscientemente dijeron, no, tenemos miedo, no vamos a poder. Pero miren a qué extremo uno puede llegar cuando tiene un interés. Llegar a decir, porque Dios me odia, porque... y la verdad es, como lo dije antes, como dice el Talmud, aposel bemumó posel, el que señala al otro es su defecto, porque ellos odiaban a Dios. Dice, al revés, ellos dijeron porque Dios me odia, y era que ellos odiaban a Dios, y lo disfrazaron de esa manera, pero que era ridículo pensar así, y al final las consecuencias fue que lamentablemente de verdad no pudieron entrar y murieron en el desierto por esa falta de fe. Pero vemos que lo que dije también ayer, que tenemos que ser objetivos, analizar las cosas, y como dije, si uno no se esfuerza por buscar la verdad y creer en Dios sin milagros, tampoco lo va a hacer con milagros. Ellos tuvieron tantos milagros y tanta revelación divina, igual renegaron constantemente, y esta fue el colmo, la 10ª, que en eso ya perdieron el derecho a entrar a la tierra de Israel. Cuidémonos de aprender esta lección tan importante, y cuando actuamos, cuando tomamos decisiones, ver qué hay en el fondo y buscar siempre la verdad. Y cuando uno no está seguro que tiene esa capacidad de ser objetivo, entonces va un tercero que pueda darle un consejo. Un tercero obviamente tiene que tener conocimiento. Es como si yo quiero pesar un diamante, pero en un diamante 1 gramo es muchísima diferencia, y si un medio gramo también. Entonces necesito 2 cosas para estar seguro que el peso es el correcto, o si no puedo perder mucho dinero. Una, que sea una báscula muy precisa, que no está mal la báscula, y 2, que sepa cómo pesarlo. ¿Ok? Eso es exactamente. La báscula precisa es, como dije, cuando uno no tiene un interés. Pues tiene un interés, está inclinado a un lado. Y después que sepa cómo, que tenga el conocimiento. Por eso uno consulta a alguien que la báscula esté equilibrada porque no tiene interés, y además que tenga el conocimiento para darme la respuesta, para ser objetivos. Pero cuidado de no caer como cayeron los jefes de tribus, porque tenían un interés que los hizo renegar en Dios, los hizo hablar mal de la tierra, y el pueblo de Israel también en el fondo tienen interés, los hizo llorar y cometer ese grave error, que Dios se enojó tanto y tuvieron esas consecuencias fatales. Con eso terminamos. Ahora sí, la 4ª Mishnah por fin, es la única en todo el Pirkei Avot que lo decimos en 5 partes, pero ameritaba estudiar estas partes de la Torá tensificada, y esas son las 10 pruebas que el pueblo de Israel probó a Dios y cometieron ese error tan grave de falta de fe. Bueno, Dios mediante, que nosotros no caigamos en eso. Dios a veces nos prueba y tenemos que pasar las pruebas y siempre, aunque sean momentos difíciles, siempre salir adelante, y no al revés,
Dios no lo quiera, nosotros ponernos a probar a Dios. Bueno, con esto concluimos. Nos vemos mañana a las 7 de la noche en punto. Y vamos a dedicarlo en memoria, como lo hacemos todas las noches. אשרי שירת אדוני זאתו חפץ מאוד טוב שמיש מן טוב ימים ולדום נחנך וישועה לנה תחכם בשכנם על כל שמותיהם שם תהא מנה תחויסד וישיבה נפש שמה טוב. Como siempre, mencionen los nombres o piensen los nombres de los seres queridos que quieren dedicar a este estudio. רוח השם תניחם בגן ידי פטור מן המלך ולתת מה שווה למלך ולחם ביחוס רחמון עליהם וילווה עליהם שלום על משכבם יהיה שלום כיכתיב יבוא שלום אנחנו משכבתם ונכחו בכל ישראל שוכרים מהם ויחל לכם בשיחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. וזה הלימוד לעילוי נשמתם לשם בטוב ילינו וזרעם ישוערס que este estudio sea para elevar sus almas, que ellos estén con Dios y su descendencia tenga larga vida y salud. Amén. Y vamos a dedicar también este estudio para refugiar Shelema de todos los que están ahorita enfermos. También piensen en los nombres de los que quieran dedicar a Shelema. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה בעולם מחמש עשרה גננה נפלה מתוך שם ישראל. עכשיו nos queremos ונאמר, amén. Muchas gracias por la atención y nos vemos mañana a las 7.